Bueno, esta semana me había propuesto entender y resumir muy bien el tema 22, o sea, muy bien me refiero a tocar todos los palos, pero adecuarnos al tiempo que disponemos para desarrollar el tema. El tema 22 me parece un tema difícil cuando no eres de la disciplina de antropología, arqueología, etc. Pero súper bonito. Y más o menos factible si se resume bien. Así que bueno, yo he hecho este resumen, voy a explicar para mí misma este tema para entenderlo y lo dicho, si a alguien le sirve, pues genial. El tema 22 se llama El proceso de hominización y cultura material, la aportación de la antropología histórica. Entonces, en la introducción del tema sí o sí tiene que aparecer el proceso de hominización, que tenemos que especificar que por un lado es discontinuo y por otro lado es susceptible de revisión, porque a medida que van encontrando nuevos hallazgos todo va cambiando. Y lo de que es discontinuo, recalcar que es discontinuo tanto en el espacio como en el tiempo, ¿vale? Luego, que los primeros tipos evolutivos, pre-Australopithecus y Australopithecus, me he puesto la vida a decir estas cosas, no se consideran dentro del género Homo hoy en día. Dentro del género humano vamos a ver extensa variedad de homininos, vamos a ver heterogeneidad y vamos a ver mucha complejidad a la hora de establecer cuál es el origen, porque no lo sabemos, como iremos exponiendo a lo largo del tema. Y el tema básicamente lo vamos a estructurar en 5 puntos, que son debate en torno a la hominización, debate historiográfico, concepto de la hominización, paleolítico inferior y medio, paleolítico superior, los principales representantes del género Homo. Y el último punto será como específico acerca de la contribución de la arqueología y la antropología al conocimiento, ¿no? de esta cuestión. Entonces, es un tema muy bonito, yo creo, y vamos a ver si conseguimos sintetizarlo. Quiero recalcar que, o sea, siguiendo este criterio de dar asco, o sea, por favor, ropa estar por casa. Bueno, el pelo la verdad que es bastante fantasía porque me está creciendo de manera increíble. Pero chica, estos órganos... Pero no importa. Vamos al punto número 1, debate sobre la evolución y proceso de hominización. A ver, nos tenemos que situar en el siglo XVIII, ¿vale? Heredero de las luces de la ilustración, del empirismo, de la cultura racional. Hay investigadores, autores que empiezan a decir, ¿de dónde venimos, payo? Pues estos investigadores, algunos de ellos son, por ejemplo, Linneo, Leclerc, que me gusta mucho porque es conde de Buffon, Lamarck y Lyell, que era geólogo. Ellos en el siglo XVIII ya están empezando con esto. Es que tengo aquí un puto foco que era para que grabase mejor, pero me estoy quedando ciega. Estos en el siglo XVIII ya empiezan con sus investigaciones, pero ¿quién es el que cambia absolutamente todo? ¿Quién? El buen Darwin, muy bien. Charles Darwin, que vive a lo largo de los 3 primeros tercios, digamos, del siglo XIX, publica en el año 1859 El origen de las especies. Esto es un punto de inflexión no solamente en la historiografía, sino en el pensamiento de la época, porque hasta ese momento, mediados del siglo XIX, imperaba el creacionismo. Dios hizo así y creó todas las cosas. Hasta el Concilio Vaticano II, en los años 60 del siglo XX, la Iglesia seguía diciendo que mono ni que mono. Es que esto es fuerte también, pero bueno. No entremos en ese tema. Darwin dice, amigo, tras múltiples investigaciones se confirma la noticia, somos monos y hemos evolucionado hasta la actualidad. Esto cambia absolutamente todo. Frente a la teoría de la evolución, el creacionismo, ¿vale? Hoy día, siglo XXI, la teoría de Darwin es
innegable incluso por parte de la propia Iglesia, ¿vale? Pero bueno, en ese momento supuso un cambio muy grande en la mentalidad. Pero dentro de la corriente del evolucionismo está Lamarck, partimos, ¿no?, de esos antiguos trabajos del siglo XVIII, Lamarck, que decía pues que él abogaba por la teoría de la transformación, el transformismo, ¿no?, que se llama el transformismo de Lamarck. El ejemplo más recurrente siempre es el de la jirafa, ¿no? La jirafa va estirando cada vez más el cuello porque cada vez, debido a cambios climáticos, etcétera, cada vez tiene más lejos, ¿no?, el acceso a su alimento, y para poder sobrevivir se va estirando, se va estirando, se va estirando para alcanzar las hojas más altas, y se va haciendo como una mutación o una evolución en esta especie que se va trasladando igualmente a sus descendientes, ¿no? Esta es una de las teorías. Otra teoría es la propia teoría evolucionista de Darwin, que en el origen de las especies básicamente dice que las especies se adaptan al medio y que aquellos miembros de esa especie que mejor se adaptan son los que sobreviven. Lo que muchas veces se decía, la supervivencia del más fuerte, que en realidad más que el más fuerte es el que mejor se adapta, ¿vale? La teoría sintética de la evolución la postulan Dohamsky, Mayer y Gaylord Simpson, que, Laura, si no te acuerdas de este nombre, pues entonces mereces morir porque, hola, es el mejor nombre del mundo, que propone la teoría de las variaciones continuas. Básicamente una especie va cambiando progresivamente y de esa manera evoluciona, que esta teoría es, digamos, contrapuesta a la teoría de los equilibrios puntuados que sostiene Jane Gould y Niels Eldredge. Estos nombres ya son más difíciles de recordar, pero si te acuerdas, pues genial, que dice que la evolución no es gradual, sino que hay momentos puntuales donde se evoluciona muchísimo y a lo mejor pasan miles de años sin que se produzca ningún cambio, ¿vale? ¿Qué se cree hoy en día, siglo XXI? Que la hominización ya no se entiende como un proceso continuo, donde una especie supone la extinción de la otra y se produce todo de manera cronológica, porque es totalmente discontinuo en el espacio y en el tiempo, y una especie, el desarrollo de una especie no supone necesariamente la extinción previa de la otra. De hecho, se sabe que, por ejemplo, el sapiens y el neandertal conviven en el mismo espacio-tiempo, digamos. Por lo tanto, esa es la teoría actual. ¿Qué es el proceso de hominización? Vale, pues el proceso de hominización básicamente es una secuencia evolutiva en la que nos vamos transformando en la especie actual, en el ser humano moderno, ¿vale? ¿Cómo va toda esta movida? Porque evidentemente, pues es millones de años de evolución. ¿Cómo lo podemos sintetizar? Vale, primero, nosotros pertenecemos a un grupo zoológico que son los primates. Es bastante evidente que es así, o sea, si miras a tu alrededor comprobarás que efectivamente somos monos. ¿Cuándo surge este grupo zoológico? Hace 70 millones de años antes del presente. Esto siempre aparece escrito como Mega Annum AP. Entonces es como... Pero bueno, da igual. Se puede resumir o se puede decir millones de años antes del presente, pero es que tener que estar escribiendo todo el rato, pues es un puto rollo. En este momento, por ejemplo, podemos destacar el Purgatorius. El Purgatorius es... A mí me da bastante asco. Es una ardilla, una puta ardilla, que pierde las garras, es que asco, tío, y le salen uñas, que eso es una evolución, y empieza a tener el pulgar oponible, que esto que nos va a permitir agarrar cositas, trabajar, porque, ¿sabes? Es como que se va transformando la garra en mano. A mí me da un poco de asco. Pero ¿qué pasa? Que de este grupo de los primates, donde está el Purgatorius, por ejemplo, surgen dos ramas. ¿Por qué? Porque hay un cambio climático bestial. Los cambios climáticos cambian el ecosistema y el hábitat. ¿Y qué decía Darwin? Que aquel que se adapta es aquel que evoluciona y que sobrevive. El que no se adapta a esos cambios, pues puede desaparecer, ¿no?
En ese cambio climático surgen dos ramas dentro de los primates. Por un lado surgen los simios, que de ahí venimos nosotros, que son los que se hominizan, que luego veremos qué rasgos tiene la hominización, pero en este momento hablamos, por ejemplo, del procónsul, que son los restos más antiguos de ese momento y son de hace 22 millones de años. ¿Y qué pasa con los primates que no se hominizan? Pues los póngidos, son los gorilas, son los chimpancés, que son como venimos de los primates, pero unos llevan una rama y otros otra. Unos se convierten en humanos y otros no. 5 millones de años antes del presente, o sea, ya del 22 del procónsul al 5 millones de años antes del presente, ¿qué pasa? Otro cambio climático bestial, 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 bestial. Pero mucho, o sea, tal es así que se desertifica la sabana y claro, estos simios pierden totalmente su hábitat natural y tienen que empezar, para ver por encima de las hierbas altas de la sabana y tal, se tienen que empezar como a poner de pie. Al empezar a ponerse de pie, ya no andaban así con las manos, porque ya estaban erguidos. Entonces las manos les quedan libres y ¿qué van a hacer? Pues empiezan, como ya el pulgar lo tienen oponible, pueden empezar a agarrar cosas, a crear herramientas para cazar. ¿Por qué? Porque se les ha extinguido, digamos, el hábitat en el que ellos desarrollaban la vida y tienen que empezar a buscarse la manera de sobrevivir. Es lo que comentábamos antes, el que se adapta a ese cambio es el que sale adelante. Todo esto lo he explicado de manera ultra mega resumida, pero ahora vamos a ver cómo aparecen efectivamente esos primeros homininos. Primero tenemos que tener en cuenta que se convierten en cazadores carroñeros debido a ese cambio climático y ese proceso de hominización en el que surgen estos homininos tiene varios mecanismos. Primero, el desafío ecológico, ya lo hemos comentado, 22 millones de años y 5 millones de años antes del presente, cambios climáticos muy fuertes. Cuando hay un cambio climático tan fuerte y se produce esa lucha por la supervivencia, empiezan a colaborar entre ellos, empiezan a realizar herramientas para poder cazar, para ser más efectivos, se comienza a dar una mayor cohesión en el grupo. Se da una conexión dialéctica mano-cerebro. Hasta ese momento, como no se desarrollaba el bipedalismo y se utilizaban las manos para andar, pues claro, las manos no tenían una función más allá de la locomotriz, pero a partir de ese momento, cuando se empiezan a erguir, pues claro, el bipedalismo favorece que el cerebro se desarrolle a la hora de desarrollar la inteligencia suficiente para realizar, por ejemplo, una lasca para cazar o este tipo de cuestión. Esta teoría me gusta mucho también, otro tercer punto, que es el proceso de juvenilización, que esto lo defiende un investigador que se llama Donald Johansson. Claro, dice que como se va desarrollando esa cohesión en el grupo porque se van haciendo cazadores, etcétera, etcétera, pues que comienzan también a darse como relaciones de cuidado a los más pequeños del grupo y esto favorece, por ejemplo, el juego, favorece las relaciones entre los diferentes miembros del mismo grupo y desarrolla el cerebro. Por lo tanto, a la larga esto repercute en el beneficio del grupo, ¿no? El hecho de que se produzca una prolongación, digamos, de la infancia, ¿no? De que tengan más tiempo pues, para jugar, para estar entre ellos, porque están siendo protegidos, cuidados por los adultos, ¿no? Esto es bastante interesante. Y luego, por supuestísimo, tampoco hubiese sido posible este proceso de hominización sin el dominio del fuego, que tiene cambios significativos tanto en la dieta como en la supervivencia, y el desarrollo del lenguaje, que permite una evolución cultural y sobre todo un gran desarrollo del pensamiento simbólico. Este sería el punto 1. Vamos al punto 2, que sería el Paleolítico inferior y medio. Aspectos culturales y materiales. A ver, yo esto lo he resumido a nivel súper somero. Pero chica, yo creo que con estos puntos así como de referencia es más que suficiente. Hay 2 horas para escribir. No se puede uno andar por las ramas. Entonces, ¿qué es el Paleolítico inferior? Vale, horquilla temporal, 2,8 millones de años, 125.000 años antes del presente. Abarca bastante tiempo. Y se divide en cultura de guijarros, oldubayense y achelense.
Estos a su vez tienen un montón de subgrupos, pero yo creo que con esto es suficiente, chica. Qué sé yo. ¿Cómo evolucionan los útiles que se llevan a cabo esta cultura material? Bueno, pues desde el chopper, que es básicamente coger una piedra, hacer así y sacarle dos puntas para que sea, digamos, útil para tallar o para matar o para cazar o lo que sea. O sea, lo más básico que se puede hacer, o sea, desbastar un poco una piedra random. Y esto se llama chopper. Luego está la chopping tool, los bifaces, hendedores, raederas, hachas lanceoladas, cordiformes y las llamadas lascas levallois, que generalmente siempre suelen estar como si fuesen un hachete, una cosa así. Pero bueno, tú sabes. Modos de vida. ¿Qué hacían en el Paleolítico inferior? Recolección y depredación, básicamente. Empieza a surgir la caza, pues por esto también por el desarrollo de estas herramientas. Y donde se asientan al aire libre, cerca de agua dulce y cerca de ¿qué? De afloraciones de sílex, que el sílex es el material del que hacían todas las herramientas que acabamos de mencionar. Tiene lógica, ¿no? Esto es el Paleolítico inferior. Paleolítico medio, 125.000 a 35.000 años antes del presente. La cultura material a la que se cataloga o se engloba este paleolítico es el llamado musteriense, y quien está en este momento pululando a nuestro alrededor, el Homo neanderthalensis, del que hablaremos más tarde. ¿Qué hace esta gente? Pues lascas mejor adaptadas a las funciones concretas. Hay enorme variedad de herramientas, como todas las que hemos mencionado antes: puntas desdenticuladas, escotaduras, raederas, raspadores, buriles, cuchillos, sigue habiendo bifaces también. Y realmente sí que están como mejor adaptadas a lo que necesitan, pero siguen siendo como de tamaño muy grande. No estamos como en la etapa clásica del arte paleolítico. Su vida es la caza-recolección, y ellos viven durante los periodos que coinciden con las glaciaciones de Gurns. Y la otra, jolín, pues la he perdido. Luego lo digo exactamente. Espera, que lo digo ahora. De Gurns y de Ries, perdón, que son dos periodos glaciares, y entonces, claro, ya viven en cuevas y abrigos, ¿vale? Como por ejemplo la Ferrasie en Francia, Cafez en Palestina, por ejemplo, ¿vale? Y aquí ya encontramos manifestaciones religiosas y funerarias bastante interesantes. Luego, vamos al Paleolítico superior. ¿Cuándo es? Pues 35.000 al 9.000 antes del presente, ¿vale? Aquí tenemos ahora el Homo sapiens ya, ¿eh? Tenemos uso de industria ósea y optimización de la materia prima. Estas dos cosas son interesantes. Principales culturas materiales, lo mismo que he dicho antes, tío. Hay muchísimas subepígrafes, pero yo creo que con mencionar algunas de las características es más que suficiente, porque no nos da para más. Aruñaciense, lo digo por orden, ¿vale? Cronológico. Aruñaciense, gravetiense, solutrense, magdaleniense. Básicamente lo más interesante es que en magdaleniense, como Magdalena, ¿vale? Del 15.000 a 9.000 años antes del presente, es como lo considerado el momento clásico del arte paleolítico. Es cuando se llevan a cabo las manifestaciones culturales y de cultura material más importante. Y es importante también que desde la etapa solutrense, que solo se da en el occidente europeo, porque en el centro europeo estaban como, y oeste estaban como más... centro y este europeo estaban como en una etapa anterior. Pues desde el solutrense, digo, ya no hace falta que se establezcan junto a las floraciones de sílex, porque ya han descubierto la manera de aprovechar de por cada kilo de sílex 6 u 8 metros hábiles de esa piedra en cuanto a herramientas. Entonces es bastante interesante. Pero vamos, raspadores, budiles, hendedores, raederas, todo esto. Las formas de vida, caza, pero cada vez más especializada. Muy importante que ya se utiliza la industria ósea, ¿vale? Hábitat, cuevas y abrigos, y lo que decía, en el magdaleniense, el arte paleolítico, top. Muchos debates en cuanto a qué significa este tipo de arte. Bueno, a ver, lo que tenemos claro es que por lo menos ya implica un desarrollo
del plano tridimensional y del pensamiento simbólico muy desarrollado. Por lo tanto, muy importante. Vamos al punto número 4, los primeros tipos evolutivos del género Homo. Esto es bastante coñazo, no coñazo, sino muy complicado porque de verdad que es, para mí yo creo que es como muchísima información. Pero, resumen. Primeros tipos evolutivos. Vale, este proceso de hominización del que hablábamos antes, ¿cuándo lo situamos? Entre 6 y 3,5 millones de años antes del presente. En esa horquilla temporal se produce todo este proceso de hominización, lo que comentábamos antes. Una línea de primates que se va separando evolutivamente del orangután, del gorila y del chimpancé. ¿Qué fases tenemos aquí? Pre-Australopithecus, que son los primeros. Australopithecus, primeros representantes del género Homo, que ahora los veremos, neandertales, y el último, ¿cuál? El ser humano moderno, ¿no? Que somos los únicos que hemos quedado. ¿Qué es los pre-Australopithecus? ¿Qué son? Vale, son especies bípedas, pero no pertenecen al género Homo. Aquí, por ejemplo, el más antiguo que se ha encontrado es el Ororhyntugenensis o el Ramidus, que parecía que era bípedo, pero en distancias muy cortas. Los Australopithecus viven entre hace 4 y 2 millones de años antes del presente. Tenían una estatura entre 1,20 m y 1,40 m, tenían ya un cráneo de 500 centímetros cúbicos, eran bípedos, pero no tenían ni lenguaje articulado, eran de una complexión bastante frágil y no sabemos, y la gran controversia y el gran debate es qué tipo de relación de filiación tiene este Australopithecus con el género Homo. Pues no lo sabemos exactamente, pero realmente siempre se había pensado que el Homo habilis había sido el primer tipo, digamos, en fabricar herramientas, de ahí lo de habilis, pero unos hallazgos del año 2015 de la arqueóloga e investigadora Sonia Harmon en el lago Turkana en Kenia sacan a la luz herramientas útiles realizadas por los Australopithecus de los que estamos hablando. Entonces, es que al final todo está un poco como construyéndose, ¿no? Esta parte de nuestra prehistoria. Luego, algunas diversas especies, ¿vale? Dentro del Australopithecus suelo recordar pues el Anamensis, el Bardergazali, Afarensis, Dejimeda, Africanus, Gari o Sediva. Aquí, por ejemplo, los apuntes detalla cómo era cada uno, dónde los han encontrado. Yo creo que ya no da para más. Vamos a ver los primeros representantes del género Homo. Aquí hay tela que cortar. Registro fósil escaso y fragmentario. Hay dificultad para saber de dónde hemos salido. Es que hay muchos millones de años que realmente no, como que no están documentados, que no hay un registro. Entonces, estamos siempre a la expectativa de encontrar nuevos hallazgos que nos permitan arrojar luz sobre esto, pero es que de momento esto es lo que hay. Sabemos que hace 2,8 millones de años se produce un cambio climático. ¿Y cómo identificamos a los tipos pertenecientes al género Homo? Por sus rasgos anatómicos. Tienen mayor capacidad craneal, son bípedos, tienen un tamaño reducido de los molares, o sea, tenemos un colmillaco, ¿vale? No somos gorilas. Y tenemos totalmente oponible el pulgar. Así podemos manipular y ser, digamos, más aptos, ¿no? En este aspecto. ¿Cuál es la mayor controversia aquí? Lo que decía, ¿cómo se pasa de Australopithecus, los que hablábamos antes, al género Homo? En 2013, por ejemplo, esto fue interesante porque en Sudáfrica, en la cueva Rising Star, hallan unos restos de varios seres que se caracterizan con el nombre de Homo naledi, que es muy bonito porque naledi en la lengua, digamos, propia, digamos, no sé cómo llamarlo, no dialecto, o sea, bueno, no sé cómo llamarlo, la verdad. Es que no sé cómo se llama esa lengua, no me sale ahora. Sesoto, ¿puede ser? No lo sé. Significa estrella, ¿vale? Como Homo estrella, Homo naledi. Y dicen, vale, este es como un eslabón
entre el Homo y el Australopithecus. ¡Qué guay! Tenemos una teoría, tenemos como un eslabón entre uno y otro para explicar ese gran vacío en el registro fósil. Pero ¿qué pasa? Que esto es en el año 2013, pues ahora en el 2017 hacen otra prueba para ver la antigüedad real de esos restos y tiene 300.000 años de antigüedad. O sea, que no es Australopithecus ni de coña ni está en medio. O sea, pertenece al género Homo, pues vale, se ha descubierto un nuevo tipo de género Homo. Vale, pues esto es. Así constantemente, o sea que no sabemos. Pero vamos a hacer como un repaso cronológico por los principales representantes de este género Homo. Me he hecho un resumen fenómeno. El primero, el más antiguo tipo de género Homo es el habilis. 2,4, 1,6 millones de años antes del presente. África, bipedalismo, 650 centímetros cúbicos de cabecica. Punto. ¿Quién lleva después? El Homo rudolfensis. Se llama así porque el lago Turkana en Kenia antiguamente se llamaba lago Rodolfo y como aparecieron ahí esos restos, de ahí le viene el nombre. Recuerda, 2,17 millones de años antes del presente, África Oriental. Cráneo un poquito más grande, 750 centímetros cúbicos y medía como yo, 1,53 m, 1,55 m. A continuación llega el ergaster, que esto aquí hay mucha controversia porque no saben cómo relacionar el Homo ergaster con el Homo erectus. No hay manera, no se entiende bien esto. Porque se dice que esta fue el ergaster, una de las primeras especies que llega al continente euroasiático. Entonces, esto sería interesante saberlo, desde luego. Pues bueno, son los responsables de la industria chelense de África y 1,60 m, 900 centímetros cúbicos. Luego viene el Georgicus, que esto fue muy importante, que se encontró en el año 2002 en Georgia y que está directamente emparentado con el ergaster y claro, es clave para comprender el poblamiento de Europa y Asia. O sea que el ergaster, digamos, genera el Homo georgicus. Luego está el erectus, ya por fin del 1,8 a 300.000 años antes del presente. No se sabe si es una evolución del ergaster en el continente euroasiático. Este es el debate. Superaba el 1,5 m, tenía entre 900 y 1.200 centímetros cúbicos de cerebro, hacía útiles muy muy elaborados ya del Paleolítico inferior y sabemos que producía fuego. El antecesor entre el 900.000 y el 500.000, lo que pasa que el 500.000 no se tiene seguro esta fecha, pero vamos. Este es el nuestro, el de Atapuerca, Sierra de Burgos. Aquí es muy interesante porque el equipo de Atapuerca de Juan Luis Arzuaga y Eduard Carbonell, que es muy bonito porque el Carbonell dice: es más importante entender el proceso de humanización que el proceso de hominización. Muy chulo. Ellos dicen que el ergaster y el antecesor vienen de África, ¿vale? Y que el ser humano actual desciende en línea directa del ergaster, igual que el antecesor. Lo que pasa es que el antecesor, su especie en el 500.000 desaparece, ¿no? Pero es como que nosotros actualmente, nuestro tronco es el ergaster y el erectus. Pero hay gente que tiene otra teoría que dicen que el antecesor viene del erectus, o sea que no eran dos ramas diferentes, y que luego el erectus generó el heidelbergensis en Europa. Esto es una teoría abierta totalmente. No hay unas pruebas que demuestren exactamente de dónde viene el linaje actual, aunque ahora veremos algo interesante también. Viene el heidelbergensis hace 600.000 años, que viene de Heidelberg, Alemania, y hay autores que ni siquiera lo consideran una especie propiamente dicho porque dicen que no está suficientemente fundamentada. Y sin embargo, hay otros autores que consideran como que la rama madre afroeuropea es el heidelbergensis que deriva el neandertalensis en Europa y el sapiens en África.
El Homo rhodensis es solamente de África y se sitúa, según Tim White, en la línea del Sapiens, porque él sostiene que proviene del Sapiens Hidalgo, ¿ok? Y el Homo luzonensis, se descubrió en Filipinas y son los restos más antiguos en la región del Pacífico, y lo más probable es que venga del Erectus. ¿Y qué pasa con los neandertales? Bueno, 230.000 años a 28.000 años antes del presente, continente euroasiático. Sus restos se hallaron en Neander, Alemania, y por eso se llama así, pero antes ya se habían encontrado en Gibraltar. Ojalá se llamara Homo gibraltarensis, pero no es así. Pues bueno, siempre se había catalogado como una subespecie del género Homo sapiens. Pero esto ya está totalmente superado y descartado, porque gracias a las teorías y a las pruebas que nos brinda el ADN mitocondrial se ha demostrado que son dos especies diferentes. Algunos investigadores consideran que el origen del neandertal se remonta al Homo heidelbergensis, motivo por el cual al heidelbergensis hay personas que, ya digo, no lo consideran un género Homo propiamente dicho, sino una especie de neandertal arcaico. Bueno, que esto apoyaría la teoría de Atapuerca. Bueno, ellos vivían de la recolección, carroñeo, manejaban el fuego y también prácticas religiosas y quizá arte, que esto está siendo ahora investigado en la zona de Palestina. ¿Cómo eran? Pues, tía, como los de Ice Age, la edad de hielo, o sea, totalmente así. Una estatura mediana, 1,55 m, complexión muy fuerte, cráneo de 1500 centímetros cúbicos, dolicocefalia, pinzamiento occipital, como que tiene la cabeza en forma de moño, rostro prognato, esto que les sale así para afuera, cara grande, nariz ancha y chata. ¿Para qué? Para calentar el aire y adaptarse mejor al frío. Están viviendo en época de glaciaciones, a la vez que el mamut, el rinoceronte lanudo, el lobo, el reno. Y esto sería el neandertal, ¿vale? Que se extinguen, desaparecen en el 28.000 antes del presente. ¿Fuimos nosotros los que les llevamos a la extinción? Yo creo que sí. Vamos a ver, que ahora veis nosotros que entramos en harina. Es que el ser humano, tío, realmente desde el Homo sapiens hasta la actualidad, hemos ido destrozando especies de... Somos el mal del planeta, si es que somos el mal. Los seres humanos modernos Homo sapiens, ¿cuándo? ¿Cuál es nuestro origen? No lo sabemos ni de coña. Pero nuestros restos más antiguos, ya de anatómicamente modernos, son de hace 300.000 años y se han hallado en Marruecos, en Jebel Irhoud. Los primeros tipos de nuestra especie son el Homo gelmei, el Homo sapiens hidalgo, que Tim White lo encontró en Etiopía, es de 200 a 1300 o a 130.000, antes del presente, y dice que esta es la madre común, la Eva africana, y según la teoría del ADN mitocondrial, esto es muy bonito, todos los seres humanos actuales del planeta comparten el grupo fenotípico con este tronco genético. O sea, Homo sapiens hidalgo es nuestra mamá y viene de África y queda superada la teoría de que venimos del neandertal. El Homo sapiens altai tuvo hibridación con los neandertales, esto es curioso. Morfológicamente el ser humano moderno, pues chica, ya sabes, cráneo de 1450 centímetros cúbicos, hiperdolicocéfalo, largo, estrecho, órbitas rectangulares y achatadas, poblaciones escasas, sobreviven con dificultades en África hasta su expansión por Europa, vive en el periodo de la última glaciación de Worm, son cazadores-recolectores y sus prácticas religiosas cada vez se hacen más complejas. Hay un enorme desarrollo del arte rupestre de gran naturalismo y se expanden por todo el mundo. Ahora somos la única especie de género Homo del planeta. O sea, básicamente... O sea, es que somos destructores y fuera. Y se subdivide como en grupo Cromañón, que son rasgos caucasoides, Chancelade, que son rasgos esquimoides, y Grimaldi, que son rasgos negroides. El último punto, que este es el que me cuesta un poco más y que, no sé, no me gusta mucho como lo tengo en mi cabeza, pero bueno, bien está resumirlo, es la aportación de la antropología y la arqueología. La antropología
estudio del ser humano a partir de sus características físico-biológicas y socioculturales, y sus producciones técnicas y artísticas, sus creencias espirituales y relaciones con su entorno. Y esto se divide en antropología biológica, que está centrada en el estudio de los seres humanos desde un punto de vista evolutivo, pero también la arqueológica, que es el estudio de las sociedades humanas del pasado utilizando métodos y técnicas propias de ambas disciplinas. Luego, por otro lado, la arqueología es una ciencia comparativa. Comprende varias disciplinas, como la antropología, la historia, la paleografía, y se ocupa de estudiar el pasado del hombre a través del análisis de restos materiales. El análisis de estos restos puede ser de manera o de datación relativa o absoluta. Relativa, pues que tienes unos estratos y dices, pues el que está más arriba es más moderno que el que está más abajo, relativamente. Y la absoluta es que le has hecho el carbono 14 básicamente y ya está. Y que esto me pareció muy interesante de dendroconología, que es cuando miras las cortezas del árbol para ver tú sabes. Principales yacimientos, y ya con esto termino. La que se considera la cuna de la humanidad es la garganta de Olduvai en Tanzania, por eso los primeros restos de cultura material se llaman oldubayenses. Recordad. Que aquí estuvieron trabajando toda la familia Leakey, los paleoantropólogos Luis y Mary Leakey y después su hijo Richard. El lago Turkana en Kenia, otro lugar importantísimo. Etiopía, Sudáfrica, por supuesto, que ahí es donde se encontró a Lucy, que es la... ¿cómo era? Afarensis, creo, Homo sapiens afarensis. Atapuerca, claramente. Y ahora las principales investigaciones se están llevando a cabo en la zona del Jordán, en la zona de Palestina y tal. Conclusión. Es un tema muy interesante que ha originado amplios debates históricos, queda muchísimo por descubrir, queda descartada la teoría tradicional de que provenimos de los neandertales y se ha superado claramente aquello de que la hominización es un proceso continuo, porque nada que ver. Y se demuestra la gran importancia del análisis de la cultura material, de los restos materiales hallados y sobre todo en la actualidad, en el siglo XXI, siempre se aboga por un estudio interdisciplinar a la hora de entender todas estas cuestiones. Así que, bueno, espero que haya servido este vídeo para poner en un poco orden todas estas ideas y nada, mucho ánimo y hasta el próximo vídeo. Chao.